Hola, hola mis queridísimos amigos. En esta ocasión vengo a hablarle de los puntos de fusión y ebullición en compuestos orgánicos. Les traigo alusión los 15 grupos funcionales más utilizados a la hora de nosotros estudiar esta hermosa materia en nuestros ámbitos escolares y universitarios. Bueno, como ustedes ven en la imagen, comenzamos con el grupo más pero más débil en cuanto a los enlaces entre ellos mismos, que es los alcanos, los alquenos y los alquinos. Cuando yo voy bajando de arriba para abajo, quiere decir que va aumentando el punto de fusión y el punto de ebullición con referencia al grupo funcional. Es decir, si yo tengo un alcano de 8 carbonos y tengo un alqueno de 8 carbonos, el alcano va a tener puntos de fusión y ebullición mucho más bajos que el propio alqueno. Y lo mismo va a ser con cualquier grupo funcional. Si yo comparo un grupo de arriba con uno de abajo, el de abajo va a tener, si tiene 8 carbonos y el de arriba también tiene 8 carbonos, entonces el de abajo va a tener un punto de fusión y ebullición mucho más alto que el respectivo elemento que está arriba. ¿Por qué los alcanos son los grupos funcionales con menor punto de fusión y ebullición? La respuesta está porque aquí las interacciones que se dan entre ellos mismos son las fuerzas de London o fuerzas de Van der Waals, que son las fuerzas más débiles que hay intramoleculares entre las moléculas. Le sigue que los alquenos, que también tienen unas fuerzas de Van der Waals o fuerzas de London, pero los alquenos van a tener un punto de fusión mucho más alto debido a este doble enlace. Es decir, que el doble enlace lo que va a hacer es propiciar que haya una mayor fuerza de agarre entre las moléculas y por ende un punto de fusión mucho más alto y un punto de ebullición más alto. Seguimos con los alquenos. También tienen las famosísimas fuerzas de London. Pero a diferencia de los de alquenos y alcanos, al tener un triple enlace, este triple enlace hace que las moléculas tengan un agarre mucho más fuerte y por ende tengan un punto de fusión y de ebullición mucho más alto que sus respectivos alcanos y alquenos. ¿Qué molécula nos sigue? Los halogenuros de alquilo. Como ustedes pueden ver, acá hay una interacción dipolo inducido, dipolo inducido. Es decir, por este lado tenemos un dipolo que es parcialmente negativo y por este lado tenemos un carbono que el propio cloro lo va a inducir a que sea parcialmente, a que este carbono sea parcialmente positivo. Por ende se forma un dipolo entre los dos. Ese dipolo es dipolo inducido. ¿Por qué? Porque es que el cloro tiene un dipolo marcado, en cambio el carbono no tiene un dipolo bien marcado, entonces el cloro lo induce a que se le marque el carbono ese signo positivo para que se pueda formar el dipolo y la interacción intramolecular. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos un tiol sustituido o más conocido como sulfuro. ¿Qué interacción hay acá? Lo mismo. Este sulfuro tiene un signo parcialmente negativo e induce que este carbono al cual está añadido intramolecularmente con la otra molécula también sea parcialmente positivo. Por ende tiene una fuerza dipolo inducido. Y por eso este va a estar un rango más alto que el halogenuro de alquilo debido a que esas fuerzas son un poquito mayores en los tioles sustituidos. ¿Qué más vamos a tener por acá? Vamos a tener la interacción del nitrilo. El nitrilo sigue, tiene un rango mucho más alto que las que hemos enunciado debido a lo mismo, a que también tiene un dipolo. ¿Qué dipolo tiene él? Tiene un dipolo en el nitrógeno que es negativo y tiene un dipolo parcialmente positivo en el carbono que es inducido por el nitrógeno. ¿Qué otras moléculas tenemos? Por acá tenemos los aldehídos que también tienen
interacciones dipolo inducido. Como ustedes pueden ver, el oxígeno tiene una carga negativa y el carbono tiene una carga parcialmente positiva debido a la interacción entre el oxígeno-carbono. Esto mismo sucede para los aldehídos y las cetonas. También para la cetona, el carbono tiene una fuerza parcialmente positiva y el oxígeno parcialmente negativa. Esto lo que hace, esta interacción dipolo inducido, hace que los puntos de fusión y ebullición no sean tan grandes. Es decir, que por lo general, esas moléculas que tienen interacción dipolo inducido, como los halogéneros de alquilo, como los tioles sustituidos, como los nitrilos y como esas moléculas y como los aldehídos y las cetonas tengan un punto de fusión y ebullición mucho más bajo que sus respectivos alcanos, alquenos y alquinos. Me disculpo con lo que dije, es un punto de fusión y ebullición mucho más alto para los que tienen una interacción dipolo inducido. Bueno, seguimos, mis queridísimos amigos, con los halogénuros de alcilo, que al igual que los anteriores compuestos que he mencionado, exceptuando a los alcanos, alquenos y alquinos, tienen también fuerzas dipolo y polo inducido. Pero, adicional a esto, tiene dos grupos electronegativos, que lo que hacen es que haya una fuerza mucho mayor y por ende su punto de fusión y ebullición sea mucho más alto que los anteriores. Como ustedes pueden ver, hay dos dipolos realmente marcados, el halógeno y el oxígeno. ¿Y qué van a hacer ellos? A inducir a que los carbonos sean parcialmente positivos. Ahora encontramos una fuerza mucho mayor en cuanto a la naturaleza de los compuestos, que son los puentes de hidrógeno. Como ustedes pueden ver, este nitrógeno está haciendo puente de hidrógeno con los hidrógenos del otro nitrógeno o de la otra amina. La amina tiene la capacidad de formar puentes de hidrógeno. Como los puentes de hidrógeno son una fuerza intramolecular supremamente alta, le gana en cuanto al punto de fusión y ebullición a los otros compuestos, porque dipolo y dipolo inducido son una fuerza muy débil en comparación a los puentes de hidrógeno. Adicional a esto, no solamente tiene puentes de hidrógeno, también tiene dipolo inducido. Es decir, se le suma una fuerza adicional, lo que hace que el punto de fusión y ebullición de las aminas sea mucho más alta que todos los compuestos que hemos visto hasta el momento. ¿Qué sigue? Seguimos con el tiol que no ha sido sustituido. ¿Qué pasa con el tiol que no ha sido sustituido? El tiol que no ha sido sustituido tiene la capacidad de formar no puentes de hidrógeno, sino una interacción intramolecular lo suficientemente fuerte para que los tioles sean considerablemente mucho más altos su punto de fusión y ebullición que los compuestos anteriormente mencionados. Lógicamente, el tiol tiene un punto de fusión y ebullición muy similar a las aminas, pero es un toquecito más alto debido a las interacciones que se forman entre el sulfuro y el hidrógeno, que es una interacción un poquito más fuerte que la que hay entre el nitrógeno y el hidrógeno. Por acá hay una interacción parcialmente negativa y en los carbonos una interacción parcialmente positiva debido a que el azufre induce eso. ¿Qué tenemos acá? Tenemos los alcoholes. Como ustedes pueden ver, los alcoholes también pueden formar puentes de hidrógeno. Estos puentes de hidrógeno lo que van a ser mucho más fuertes que los tioles y mucho más fuertes que los mismísimos aminas. Por ende va a tener un punto de fusión y ebullición mucho más alto.
¿Qué seguimos? Seguimos con los ácidos carboxílicos. Como ustedes pueden ver, tienen un punto de fusión y ebullición mucho más alto que todos los compuestos que hemos visto hasta el momento, debido a que se forman, si ustedes lo ven, se forman dos puentes de hidrógeno en una misma interacción intramolecular, lo que hace que sea una interacción muy pero muy fuerte. Los dos oxígenos pueden formar puentes de hidrógeno con otras moléculas que estén a su alrededor. Y en el último, y esto está comprobado científicamente, tenemos a las amidas. Las amidas son los compuestos que tienen puntos de fusión y ebullición mucho más altos, siempre y cuando no esté sustituida. Es decir, siempre y cuando no pierdan los hidrógenos, porque si pierden los hidrógenos, ya esa fuerza intramolecular adicional, que son los puentes de hidrógeno, se va a perder. Si yo pongo una flecha, la flecha va hacia abajo y así la interacción va a ser mucho más fuerte. Es decir, ustedes tienen que imaginarse que una interacción fuerte hace que el punto de fusión y ebullición se eleve, mis queridos amigos. Como pueden ver, acabo de mencionarles compuesto por compuesto quién tiene un punto de ebullición mucho más alto. Pero bueno, ¿qué pasa cuando yo tengo una molécula lineal y cuando tengo una molécula cíclica o ramificada? Por ejemplo, si yo tengo una molécula lineal, ustedes pueden ver acá, cuando yo tengo una interacción intramolecular, va a haber mucho más superficie de contacto. Por ende, los puntos de fusión y puntos de ebullición van a ser más altos que estando en forma ramificada o en forma cíclica. ¿Qué pasa cuando yo tengo un ciclo? Como ustedes pueden ver, la superficie de contacto va a ser mínima. Por ende, sus puntos de fusión y puntos de ebullición van a ser más bajos que cuando está en forma ramificada o en forma lineal. Y cuando yo tengo una forma ramificada, ¿qué sucede? Que la superficie de contacto va a ser mucho menor que la forma lineal, pero sin embargo, sus puntos de fusión y ebullición van a ser más bajos que la forma lineal, pero más altos que la forma cíclica. Ahora ustedes, a partir de las fuerzas intramoleculares entre las moléculas y las fuerzas intermoleculares como los puentes de hidrógeno, ustedes pueden evidenciar, mis queridos amigos, que compuestos tienen punto de fusión y ebullición mucho más altos. Cualquier duda, cualquier inquietud, estaré disponible para responder todas sus preguntas en las preguntas que me puedan hacer ustedes en el video. Y con mucho gusto, mis queridos amigos, les podré quitar cualquier duda que tengan acerca del tema que hemos abordado. Hasta pronto, mis queridos amigos, y muchos éxitos.